Mientras veía el clásico sketch de Michael Jackson, agarré la cortina y... que por cierto es muy perturbador verlo, del aunque me llena de nostalgia decirlo desaparecido pero muy extrañado programa, el especial del humor, noté algo que me dejó muy inquieto. Muchos de los que fuimos niños, adolescentes o jóvenes durante la época en la que este programa se transmitía y preponderaba, porque hay que decirlo, el especial del humor marcó a toda una generación, que creció con la imitación y la parodia como principal fuente de humor, sobre todo la imitación política, que preponderó durante la primera década de los 2000, pero este humor con los años fue perdiendo cada vez más y más relevancia, hasta ser un mero recuerdo de lo que alguna vez fue, sobre todo después de la separación de estos dos. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Y por qué solo quedan algunos y muy contados cómicos mayores que se dedican a la imitación para hacer reír? ¿Y por qué ya no vemos jóvenes valores dentro de este arte? Sobre todo dentro de la imitación política que es tan necesaria en un país lleno de impunidad como este. Ah, estás hablando de esos que vendieron esos barcos oxidados llenos de huecos que se están hundiendo en el Callao. Oye, esos barcos los vendimos nosotros, ¿qué estás hablando? Y más importante aún, ¿qué pasó con los dos más grandes referentes de este estilo? Que tuvieron uno de los programas más relevantes que la Comisión Peruana ha tenido, que puso a la imitación, sobre todo a la imitación política, como una de sus marcas más importantes cuando hablamos de humor en el Perú. Pues estos serán aspectos que veremos en el siguiente video. Así que pónganse cómodos, cojan un producto con hartas grasas trans y disfruten del siguiente video. Hay que entender algo muy importante. La imitación como estilo se gesta gracias a Trampolín a la Fama con Augusto Ferrando. Sí, ese programa donde te pedían que imites el hipo de una pulga para ganar. Y pensar que así comenzamos nosotros. De hecho, él es el primero en incluir dentro de su programa una sección específica donde muchas personas de ese tiempo buscaban hacerse conocidos, haciendo tonterías, algo así como el TikTok de ahora, pero también había personas con diversos talentos que se presentaban buscando una oportunidad, ya sea cantando, actuando o haciendo rutinas de humor de diverso tipo, y si no lograban destacar, al menos con el ridículo que hacían, la gente se reía y ganaban algún billetito o un producto. Una de las rutinas que nació en ese programa fue sin duda la imitación. Entonces este programa formó a toda una generación de imitadores que han trabajado por años dentro de la comicidad peruana, ya sea haciendo caracterizaciones como JB, Carlos Álvarez, Arturo Álvarez, Alfredo Benavides, entre otros, o sátiras radiales como Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Manolo Rojas, Edwin Sierra, entre otros, de los cuales muchos de ellos pasaron por el programa de Ferrando y después consiguieron usar esto como un verdadero trampolín a la fama para saltar a otros programas como Risas y Salsas y posteriormente Risas en América y otros tantos que han aparecido y desaparecido en el tiempo. Pero digamos que hasta la llegada del especial del humor en el 2004, la imitación era solo una parte de los sketch humorísticos de determinados programas que hacían otras rutinas de parodia y de chistes, pero sería gracias a JB y a Carlos Álvarez que este estilo se desarrolló hasta tal punto que cobró identidad y presencia propia durante los 90, gracias a las 1001 de Carlos Álvarez y JB Noticias respectivamente, y es así que la imitación poco a poco fue ganando popularidad y haciendo que ambos cómicos se destaquen como imitadores, sobre todo Carlos Álvarez, porque JB estaba más enfocado en una especie de parodia social que ha generado críticas a través del tiempo, la paisana Jacinta. Entonces cuando nace el especial del humor casi a mediados de los 2000, el terreno estaba servido, el periodo de violencia interna causada por el terrorismo, las continuas crisis políticas, económicas y sociales que la nación había atravesado décadas atrás, pero sobre todo la capacidad de los políticos peruanos para causar impunidad y hacer el ridículo con esto, dejaron el terreno listo para que una alternativa de humor diferente, agresivo por momentos, pero sobre todo muy directo en sus referencias, Que van a haber menos pobres. No, el 8% se va a morir de hambre. cobrara relevancia, y esto es importante destacarlo, porque tanto JB como Carlos Álvarez estaban dispuestos a comerse el lío y hacer algo polémico, pero llamativo, teniendo a la política como principal referente. Este es un tema nacional también, un tema de corrupción. Algo que no se veía desde los discursos de Camatillo el Tinterillo. De hecho, ellos dos eran figuras ya polémicas para ese momento. JB por lo de la paisana Jacinta y Carlos Álvarez por su apoyo repentino a Fujimori en su reelección. Es por eso que ambos estuvieron siempre en el ojo de la tormenta por varias imitaciones que presentaban en el programa, y este es quizás uno de los principales motivos por los cuales solo ellos lograron destacarse en el tiempo.
aunque también hablaban de farándula y del mundo del deporte, o sea, todos los aspectos posibles de la cultura popular peruana, algo así como lo que este canal trata de hacer. En ese sentido, el especial del humor no era como ningún programa hasta ese momento. Siempre su identidad se basó en hacer parodias por medio de la imitación de la coyuntura, por eso todos esperábamos la próxima bufada de nuestros queridos políticos para que saliera parodiada en el programa a lo largo de los casi 7 años que duró en emisión, lo que nos lamenta de cierta forma, porque el programa terminó, pero las bufadas de los políticos continúa. Bueno, en realidad duraron más, pero la última etapa del especial del humor muchos coincidirán en que no se parecía mucho a lo que JB y Carlos Álvarez hacían, más bien era como una subdivisión de recargados de risa. Tanto en la estructura del programa, que consistía en un humor contextualizado y del momento, como en el manejo del elenco, que siempre fue el mínimo posible para darle relevancia a cada personaje, alejándose parcialmente de los elencos masivos, que eran usados mayormente para manejar los estereotipos de diverso tipo, como del enano, el obeso, la mujer exuberante pero de poca inteligencia, entre otros, que venían de la escuela de risas y salsas. A su vez, el notable trabajo en el manejo del guión, que estaba en manos tanto de Cristian Benavides como de Carlos Álvarez, hizo que el programa se mantenga durante varios años y liderará las preferencias del público en cuanto a humor y parodia se refieren, volviéndose a estas alturas en parte importante de la cultura popular peruana. Solo para sketch y secuencias específicas usaban más elenco, pero digamos que todo el show por lo general lo hacían estos 5, Carlos Álvarez y Jorge Benavides como figuras centrales, Cachito, Lelo y el Gordo Casareto como apoyo. Es así que podemos mencionar varias secuencias icónicas, como Choledo y Elian, que por cierto ya no se puede usar esta denominación, por eso ahora Carlos Álvarez lo cambió a Tolebrio, las ratas de los Petroaudios, el padre Maritín, Alan García, las viejas de la Molina, entre otros. Entonces Álvarez y Benavides con esto construyeron y dejaron un camino en el cual la imitación propone. Es por ello que cuando ellos se separaron y empezaron a trabajar por su cuenta, no tuvieron problemas en encontrar otras propuestas, porque básicamente los dos estaban en un buen momento, pero es acá donde viene la caída. Y todo empezó por el recambio generacional, tanto de sus nuevos elencos como de su público, y la forma como les costó a Álvarez y a Benavides y a los otros imitadores adaptarse a esta nueva etapa, donde digamos que las críticas y el rechazo a determinados personajes y situaciones cómicas que ellos estaban acostumbrados a presentar se hicieron más comunes, porque digamos que la construcción de la parodia que ellos y otros muchos imitadores hacían también giraba en torno a los estereotipos y prejuicios que los propios imitadores tenían acerca de la sociedad peruana, porque habían varias secuencias donde hay un racismo y un clasismo muy marcado y hasta exagerado en su uso. Por favor, ¡hey tú, chuño con trenzas! ¡Ven acá! Y esto resultaba en el ingrediente clave para generar una parodia, porque son justamente este tipo de situaciones conflictivas los que al llevarlos al terreno de lo ridículo generaban las risas, pero que con el tiempo y la preponderancia de tendencias como la corrección política limitaron el accionar del humor que la imitación estaba acostumbrada a hacer, porque tenía una fuerte tendencia a caricaturizar a sus personajes y generar burlas. Esto generó críticas, sobre todo en personajes de determinados grupos étnicos. De hecho, esto también le pasó la factura a otros programas que ahora serían inviables y menos en señal abierta. Otro detalle está en que Álvarez y Benavides juntos eran dinamita pura, pero al separarse ambos trataron de hacer lo que hacían juntos, pero nunca resultó igual. A esto se le suma que los canales de televisión ya no consideraban como primordial tener programas de humor como parte fundamental de su programación, sino que ahora solo como complementos. Por eso ambos, aunque han venido consiguiendo espacios, han tenido que trabajar de canal en canal por periodos muy cortos. A todo esto hay que sumarle que el internet con plataformas como YouTube o TikTok han generado que puedas encontrar propuestas de humor de diverso tipo en cualquier momento y ya no estés necesariamente esperando un horario determinado para ver un programa específico. Esto a su vez ha tenido consecuencias nefastas para el aspecto creativo de lo que implica hacer una caracterización para imitar a alguien, porque ¿para qué vas a caracterizarte si puedes utilizar una voz en off de TikTok o cualquier otra aplicación para hacer una burla de una situación X o de una persona sin gastar nada y generar miles de vistas en un ratito, o sentarte al frente de tu cámara para hablar huevadas? Todo esto ha hecho que la imitación esté en peligro de desaparecer con el tiempo, aparte que mucho del elenco joven con el que tanto Álvarez como Benavides trabajan actualmente parecen no estar interesados en hacerse imitadores profesionales, así como otros cómicos, haciendo que las caras jóvenes sean poquísimas, con decir que Miguel Moreno debe ser el imitador más joven que tenemos. Todo esto genera un cierto panorama sombrío para el devenir de la imitación.
Otro detalle en esto está que tanto Carlos Álvarez como Jorge Benavides son vistos como rezagos de una época pasada, que en el fondo ya no tienen ese mismo peso que en algún momento tuvieron. Por eso JB ya no destaca tanto por las imitaciones que hace, sino por otro tipo de parodias, y Carlos Álvarez la verdad más destaca por sus polémicas, y de los otros imitadores mejor ni detallar porque sobreviven como pueden, pero al menos ver alguna caracterización entrañable de cuando en cuando, ya sea de JB, Carlos Álvarez o de los otros imitadores, nos llena de nostalgia y despierta ciertos anhelos por las épocas en donde la imitación brillaba con luz propia.